Siéntese. Buenas tardes, damos inicio a la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso ejecutivo que adelanta la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia contra Miguel Antonio Gómez Torres. Para efectos de registrar su comparecencia, por favor nos precisa su nombre y a quién representa. Buenas tardes, honorables árbitros y... Magistrados. Perdónenme, tenía otra cosa en la cabeza. Honorables magistrados, mi nombre es John Arley López González y obro en esta diligencia como apoderado del extremo demandado, el señor Miguel Antonio Gómez Torres. Gracias, abogado. Registramos que en este momento no se ha hecho presente la parte ejecutante, lo que no obsta para adelantar la audiencia, sobre todo que se trata de la sustentación del recurso de alzada. Tiene el uso de la palabra para que sustente entonces el recurso con miramiento en los reparos que le hizo al fallo de primer grado. Muchas gracias, honorable magistrado. Bueno, en efecto, como usted lo ha dicho, en virtud de lo señalado en el artículo 320 y siguientes del Código General del Proceso, y de acuerdo con los reparos señalados en la alzada incodada en la audiencia del pasado 21 de junio de esta anualidad, ante la decisión proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito dentro del proceso bajo estudio y decisión, me referiré y desarrollaré pues, en mis alegatos exclusivamente a los reparos expuestos en aquella diligencia del 21 de junio del 2017. Esto lo haré básicamente en tres aspectos que en consideración del suscrito y obviamente de mi cliente resultan ser de suma importancia para entender los errores en que incurrió el ACUO en la sentencia proferida y que ordena seguir adelante con la ejecución dentro del proceso ejecutivo en cuestión. Como manifesté, básicamente se encuentran condensados en tres aspectos importantes. El primero es el que hace referencia al incorrecto análisis probatorio, el segundo es haré referencia en cuanto al debido valor probatorio que se le otorgó a los distintos documentos aportados dentro del proceso, y el tercero en cuanto a la negativa de la práctica de prueba solicitada con la contestación y decretadas en auto del 1 de junio del 2015. Entonces, en vista de lo aquí enunciado, procederé pues a concretar sobre el primer aspecto, sobre el incorrecto análisis probatorio. Entonces, pues, en consideración, honorable magistrado, fueron pues varias las equivocaciones en que incurrió el ACUO respecto del análisis que realizó al proferir sentencia objeto de esta alzada, los cuales pues digamos que en concepto del suscrito denotan falencias en la valoración que se hizo y el estudio que se hizo de las pruebas que se allegaron. En ese sentido, honorables magistrados, es indispensable memorar que las pruebas son un elemento cardinal del proceso, digamos que del proceso en general y como tal del proceso civil en particular, como quiera que a partir de ellas el juez de un lado forma su convencimiento sobre los hechos investigados o materia de litigio, y por el otro lado pues sirven para resolver con la fuerza que la Constitución y la ley reconoce a sus sentencias, específicamente a su dictum, los asuntos sometidos a su conocimiento y por supuesto al consecuente escrutinio, ya sea declarando el derecho, reconociendo o pues adoptándolo a medidas para su efectiva protección y entre otras tipologías y formas decisorias. Es por eso, su señoría, que de ordinario se estima que las pruebas son, digamos que el alma y el nervio del proceso, pero ¿qué ocurre, honorable magistrado, cuando el alcance que se le da a las pruebas incorporadas al proceso no es el que debiera dársele, como en consideración del suscrito fue lo que ocurrió en este caso? Y al respecto, puntualmente reprochamos de manera contundente, como lo manifestamos en los reparos, el análisis que individualmente y en conjunto se hiciera sobre, primero, el documento denominado Reglamento de Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMB, por cuanto no demostró el extremo demandante dentro del proceso que mi cliente haya conocido y mucho menos que debiera conocer o aceptado dicho reglamento, según el cual mi poderdante estaba sometido a este documento y en virtud del cual fue que se le impuso la supuesta sanción objeto o báculo materia del proceso ejecutivo.
Y este es un hecho que nunca, nótese bien, señores magistrados, nunca fue acreditado dentro del proceso objeto, materia de estudio y razón por la cual el extremo demandante, pues obviamente no demostró que el señor Miguel Antonio Gómez haya tenido algún vínculo obligacional para con la AMB, la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores. Nótese que el alcance que el juez Sacco le dio o le otorgó al mencionado reglamento no se acompasa pues para nada con los principios que gobiernan el derecho procesal y por supuesto con los del derecho cartular. En segundo, digamos que el segundo documento que pues reprochamos y el alcance que se le dio al mismo es la misma decisión proferida por el Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores AMB mediante resolución número 11 del 16 de octubre del 2009 y como mencioné anteriormente, báculo del proceso ejecutivo que se decidió mediante sentencia del 21 de junio de esta anualidad, por considerarle abiertamente ilegal e ilícita, lo que conlleva directamente a una violación directa a los derechos del señor Miguel Antonio Gómez, quien será pues revictimizado por cuanto un juez de la República estará convalidando que en efecto esa resolución y esa decisión que se tomó más bien a través de esa resolución no se hizo conforme el debido proceso, porque como bien lo señalamos en los alegatos en primera instancia y como lo señalamos en los reparos, el señor Miguel Antonio Gómez nunca fue notificado del proceso disciplinario o la investigación disciplinaria que se le adelantaba en su momento, por cuanto él se encontraba recluido en establecimiento carcelario. Entonces, pues, honorables magistrados, consideramos que al revés de, digamos que lo arguido por el ACUO en el mencionado fallo, los documentos sobre los cuales se cimentó el análisis probatorio realizado por el juez no demuestran ni acreditan la vinculación entre la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores AMB y la fiduciaria de Bogotá, ni la existencia de un vínculo obligacional entre el señor Miguel Antonio Gómez y la sociedad AMB, así como la aceptación por parte de mi poder dante del supuesto reglamento expedido por esta corporación. En ese sentido, consideramos, honorables magistrados, que la demandante o el extremo demandante no probó en ese proceso que la resolución proferida el 16 de octubre del 2016 efectivamente tuviese el carácter de exigibilidad que se le estaba imprimiendo y con el cual se inició el proceso ejecutivo. Y es más, pues que pretendan que con este se ejecute la supuesta obligación que estaba a cargo del señor Miguel Antonio Gómez. El segundo reparo fue el indebido valor probatorio que se le otorgó a distintos documentos. Como ya lo he mencionado hasta aquí, y obviamente en concordancia con algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en relación con la actividad probatoria, debe enfatizarse que la satisfacción del debido proceso ordenada en el artículo 29 de nuestra Constitución Política abarca por una parte una perspectiva constitucional y por otra parte digamos que una estrictamente legal procesal, para entender que la transgresión de lo primero conduce a la prueba ilícita, mientras que el desconocimiento de lo segundo implica la producción de una prueba ilegal. ¿A dónde quiero o qué quiero significar con ello? Nosotros argumentamos en los reparos y complementamos en estos alegatos que la prueba o las pruebas ya mencionadas en virtud específicamente la resolución 11 del 16 de octubre del 2016, reitero, báculo del objeto, báculo del proceso ejecutivo, digamos que consideramos que es abiertamente ilegal e ilícita por cuanto la obtención del mismo se dio por la vulneración del derecho fundamental de defensa y debido proceso del señor Miguel Antonio Gómez. Por cuanto primero, y esto lo dijimos como lo reitero en los alegatos y en la contestación dentro del fallo, dentro del proceso que cursó ante el Juzgado Quinto Civil de Circuito, por cuanto primero no se le notificó al señor Miguel Antonio Gómez la apertura de la investigación, cuyo resultado fue por supuesto la resolución número 11 de octubre 16 del 2009. Segundo,
si en su defecto, como lo alegó el extremo demandante, mi cliente estaba sujeto al reglamento de la AMB estrictamente, ¿por qué no se le designó un defensor para que en efecto pues realizara la defensa técnica del señor Miguel Antonio Gómez dentro del proceso disciplinario que se le inició y en virtud del cual se le condenó a pagar la suma que hoy, o más bien por la cual fue iniciado el proceso ejecutivo? Y tercero, es que se utilizó la falta del ejercicio de derecho de defensa del señor Miguel Antonio Gómez dentro de la mencionada investigación disciplinaria como un indicio grave de responsabilidad en su contra. Entonces, pues consideramos, honorables magistrados, que el alcance probatorio que se le otorgó a los diversos legajos incorporados en el plenario fue indebido, por cuanto los mismos están viciados de ilicitud y ilegalidad y no estaban llamados a probar de ninguna manera que existiese algún tipo de vinculación jurídica entre mi poder dante y la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores AMB desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, y pues en efecto los documentos arrimados al proceso por la demandante y que fueron base del presente proceso ejecutivo son documentos emanados exclusivamente por AMB. Por último, haré referencia en cuanto a la negativa de la práctica de prueba solicitada en la contestación y decretada en auto del 1 de junio del 2015. Y reparamos en que no se hubiese fijado nuevamente fecha para la práctica del interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad AMB y el testimonio de la señora Cecilia Arboleda Marín, pruebas que en efecto hubiesen permitido aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le antecedieron a la resolución número 11 del 16 de octubre del 2009, así como la improbada relación o vínculo entre mi poderdante, el señor Miguel Antonio Gómez, y la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores. Por lo tanto, pues no compartimos la conclusión plasmada por el ACUO de que es responsabilidad de los apoderados del extremo demandado que no se hayan practicado las pruebas decretadas, por cuanto si bien se fijó un término perentorio para la práctica de las mismas por circunstancias de fuerza mayor, la diligencia que estaba programada para el 27 de mayo del 2016 no se celebró. En ese sentido, pues, honorables magistrados, con base en los fundamentos que acabo de exponer, así como lo dispuesto en el 322 del Código General del Proceso y en concordancia con las múltiples decisiones de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues me permito aclamarles porque se continúe con el trámite de la alzada incodada en la audiencia del pasado 21 de junio de esta anualidad y que en consecuencia pues se revoque totalmente la decisión proferida por el Juzgado Quinto Civil de Circuito en la sentencia emitida en aquella calenda. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy amable abogado, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Le agradeceré que nos espere aquí afuera del salón de audiencia, ya lo haremos ingresar. Por supuesto que sí, muchas gracias. Se reanuda la audiencia con el propósito de emitir el fallo correspondiente, precisando de antemano que como el fallo será oral no es necesario hacer un recuento de los antecedentes del litigio como lo autoriza expresamente el Código General del Proceso, por lo que iremos directamente a los motivos por los cuales la sala emitirá la decisión que ya conocerá usted. Lo primero que vamos a destacar es que si uno examina los argumentos que usted ha planteado, en últimas lo que usted está discutiendo es que por una u otra razón, la resolución que se ha presentado por parte del autorregulador del mercado de valores no es un título ejecutivo, porque usted discute que esa no es una obligación que pueda soportar su cliente, además de ciertos defectos en el trámite del proceso disciplinario, entre otras observaciones que usted le ha hecho. En ese sentido, como el mandamiento de pago en este proceso se expidió bajo la vigencia de la Ley 1395, recordamos que la discusión sobre el título ejecutivo debió plantearse por parte suya por vía de recurso de reposición contra el mandamiento de pago, sin que así se hubiera hecho. Eso en principio
impediría que el tribunal se pronunciara sobre los cuestionamientos que usted le hace a la resolución número 11 de octubre 16 de 2009, emanado del autorregulador del mercado de valores. Pero como esa norma, la ley 1395, entonces vigente, precisaba que esa restricción en cuanto a alegación o protesta frente al título ejecutivo no impedía que el juez examinara oficiosamente el título, el tribunal va a hacer el análisis correspondiente, repito, respaldado en esa previsión que hacía la ley 1395. En este punto, lo que queremos destacar en primer término es que el examen sobre el mérito ejecutivo de esta resolución no puede hacerse bajo las clásicas referencias a los requisitos del título ejecutivo previstas en ese momento en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en el 422 del Código General del Proceso. Y no debía hacerse así porque existen normas especiales en materia de mercado de valores que imponen hacer ciertas valoraciones y ciertos juicios a los cuales no es ajeno el tribunal. La primera de esas consideraciones es la relativa a lo que significa la autorregulación en el mercado de valores. Porque la ley 964 de 2005 de una u otra manera le permitió a los partícipes del mercado generar una autorregulación más allá de las reglas clásicas que imponía el mismo legislador. En ese sentido, previó lo que hoy se conoce como autorreguladores del mercado, quienes, según el artículo 28 de esa ley 964, deben adoptar un cuerpo de normas que deben ser cumplidas por las personas sobre las cuales tienen competencia. Y ese artículo hace mención de una presunción que cobra especial importancia en este caso, porque según esa norma, comillas, este cuerpo de normas deberá quedar expresamente en reglamentos que serán previamente autorizados por la Superintendencia de Valores, le hace Superintendencia Financiera, serán de obligatorio cumplimiento y se presumirán conocidos por quienes se encuentran sometidos a los mismos, cierro aquí comillas, destacando que según el artículo 2 del decreto 1565 de 2006, que posteriormente fue incorporado en el decreto 2555 de 2010, los organismos de autorregulación ejercerán sus funciones no solo respecto de los intermediarios de valores que sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales o jurídicas, y Fidubogotá aquí lo es, sino también respecto de las, comillas, personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de valores que sea miembro del organismo de autorregulación correspondiente. Su parágrafo, además, destaca que se entiende por personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de valores a los administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, independientemente del tipo de relación contractual que tengan. Desde esa perspectiva, no es posible sostener en este caso que el reglamento del autorregulador de mercado de valores le es inoponible al señor Gómez, no solo porque por expresa mención legal son sujetos de regulación no solo los intermediarios de valores propiamente dichos, sino también las personas naturales vinculadas a esos intermediarios de valores, sino también porque esas personas, no solo los intermediarios, insistimos, sino también sus trabajadores, por decirlo de alguna manera, se presumen, dice el artículo 28 de la ley 964 de 2005, que conocen esos reglamentos. Por consiguiente, el señor Miguel Antonio Gómez no puede sostener que a él le es ajeno el reglamento del autorregulador del mercado de valores, porque la misma norma amparada en la ley dice que sí es sujeto de autorregulación. Y tampoco puede sostener que él no conocía ese reglamento, porque respecto de él existe una presunción ciertamente legal que le correspondía a él desvirtuar. Y en este caso destacamos que en el proceso no existe ninguna prueba que permita afirmar que esa presunción fue desvirtuada, razón por la cual la sala no tiene más opción que plegarse a esa presunción y concluir, primero,
que él sí conocía el reglamento del organismo autorregulador, y 2, que sí es sujeto de autorregulación y por consiguiente era sujeto disciplinable. Ahora bien, se ha discutido aquí que él ya no era trabajador de Fidu Bogotá para el momento en el que se adelantó el proceso disciplinario o se le impuso la sanción. Sin embargo, el parágrafo primero del artículo 54 del reglamento del autorregulador del mercado de valores expresamente señala, abro comillas, que la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario deriva de las condiciones que tenga el investigado en el momento en que haya realizado las conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el proceso. Razón por la cual lo que aquí es relevante no es si él era trabajador o no de Fidu Bogotá en el momento en el que se le impuso la sanción, sino si él pertenecía como sujeto pasivo de autorregulación para el momento en que las conductas examinadas por parte del tribunal disciplinario, repito, pertenecía a Fidu Bogotá. Ahora bien, el tribunal no disputa que este tipo de resoluciones son de naturaleza privada. En ese sentido, este mismo tribunal, con ponencia de quien se dirige a usted, señaló en sentencia de 8 de septiembre de 2015 lo siguiente, y me voy a permitir referirlo, comillas. Es útil resaltar en este momento la función disciplinaria que cumplen las bolsas como organismos de autorregulación, la cual materializa, en palabras del Código Civil, el derecho de policía correccional, integrado a lo que bien puede llamarse como derecho sancionatorio privado. Se trata específicamente de la posibilidad que tienen los autorreguladores de disciplinar a sus miembros, quienes libre y autónomamente aceptaron el poder correccional del autorregulador en ejercicio de una actividad, se insiste, netamente privada, que no está, además, calificada o determinada íntegramente por los principios que informan el derecho penal o el derecho administrativo sancionatorio, si bien le son aplicables los elementos nucleares del debido proceso. Cerramos aquí comillas. ¿Por qué hacemos referencia a esta decisión y por qué es importante tener claridad sobre la naturaleza privada de las decisiones que adoptan estos tribunales disciplinarios de los organismos autorreguladores del mercado de valores? Porque si la ley presume, como ya lo dijimos, conocidos estos reglamentos, y si además estos reglamentos son aplicables no solo a los intermediarios de valores como Fidu Bogotá, sino a las personas que de una u otra manera están vinculadas con esos intermediarios de valores, como sucede en este caso con el señor Gómez Torres, a él le es perfectamente aplicable esa cláusula del reglamento conforme a la cual, abro comillas, los miembros y las personas naturales vinculadas a los mismos aceptan de forma expresa que el documento mediante el cual se imponga una multa prestará mérito ejecutivo en contra del interesado. Cerramos aquí comillas. Destacamos que no se trata simplemente de un acuerdo, sino de un reglamento que tiene respaldo en una aprobación de la Superintendencia Financiera y en una ley de la República, específicamente la ley 964. Y he aquí la razón por la cual en un comienzo señalamos que el mérito ejecutivo de estos documentos no podía medirse en función de los requisitos clásicos establecidos antes en el artículo 488 del Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Civil, hoy 422, sino que había que examinarlos con miramiento en las normas que gobiernan el mercado público de valores y específicamente los autorreguladores de este mercado. Por consiguiente, este argumento que usted ha planteado, este reproche particular que ha hecho la sentencia, el tribunal no lo acoge. Discute usted que en este caso no se le respetó el debido proceso a su cliente. Sin embargo, los documentos que han sido aportados, específicamente los que obran a folios 4 y 5, específicamente reflejan que la resolución número 11 del 16 de octubre de 2016 le fue notificada personalmente al señor Miguel Antonio Gómez en el centro carcelario en el que estaba recluido. Luego, no puede en ese momento disputar que hubo una violación al debido proceso si él, habiendo sido notificado personalmente, bien pudo acudir ante el Tribunal Disciplinario del Autorregulador de Valores para ejercer sus derechos. Pero además los artículos 93 y 94 del reglamento, que se insiste, obliga al aquí ejecutado, expresamente
prevén que la designación de un curador ad litem en ese tipo de procesos únicamente tiene lugar cuando la persona investigada es emplazada por no haberse ubicado. Y en este caso las pruebas demuestran que él sí pudo ser ubicado durante el trámite del proceso disciplinario. Luego esta otra objeción encontramos que tampoco encuentra o haya soporte. Y una última observación en lo relativo a las pruebas. En realidad, de verdad, este argumento suyo no disputa la corrección de la sentencia emitida por el juez, sino exclusivamente el respeto al derecho a la prueba. Pero la revisión de la actuación adelantada por el juzgador evidencia que las pruebas fueron decretadas, solo que la parte ejecutada no asistió a la audiencia en la que debieron recaudarse, razón por la cual incluso frente a una protesta que hizo usted a propósito del no practicarse los medios de prueba que ustedes solicitaron, el juzgado en auto de 5 de junio de 2017 decidió mantener su providencia, precisamente porque si alguna omisión probatoria hubo fue por cuenta de no haber prestado la colaboración para la práctica de las pruebas que ustedes mismos solicitaron. En estas condiciones, la sala concluye que la decisión del juzgado se encuentra apegada a la ley y por consiguiente la confirmará. Mérito de lo expuesto, la Sala Primera Civil del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de 21 de junio de 2017 proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia. No se condenará en costas por esta segunda instancia, dado que no se aparecen causadas en una situación en la que los procesos orales y por audiencia se exigen que los interesados en estas vistas públicas concurran a ejercer sus derechos. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias, honorables magistrados, sin reparos. Como magistrado sustanciador fijo como agencias en derecho, no hay agencia en derecho porque dije que no había condena. Bueno, no siendo otro el objeto de la audiencia, la doy por terminada.